Bueno, vamos a ver, Rosana, hoy tenemos un día accidentado porque va a hablar en el gobierno, si es que habla, el guapo marido de Begoña. Sí, el presidente del gobierno vuelve al Congreso de los Diputados. Begoña también eso tiene le que ir al mortifica juzgado. mucho, de Pedrito el guapo. Sí, eso le mortifica. Bueno, sobre todo ahora, lo ha operado Bolaños y cómo lo ha dejado. No deshumanicéis al presidente del gobierno, que es imposible que a un inhumano lo deshumanices. de comparecer. Bueno, sí. Paco Maruenda, Tomás Cuesta, bienvenidos. Buenos días. Nada, simplemente antes de que nos vayamos al Congreso, os comento que hoy es importante, además, para lo que va a suceder en el juzgado, porque declara de nuevo Begoña Gómez, la información que publica Alejandro Entrambasaguas en el debate, y es el agradecimiento, la nota de agradecimiento de Moncloa, de Presidencia de Gobierno, en nombre de Pedro Sánchez, a dos empresarios del IBEX que fueron y que recibieron a Begoña Gómez precisamente para poder escuchar sus proyectos y al mismo tiempo financiarlos. El presidente ha tomado conocimiento de la colaboración que van a realizar y quiere agradecer la sensibilidad que ha demostrado. Esta es la frase textual que se extrae de la nota de agradecimiento, al menos dos, enviadas desde Presidencia de Gobierno a estas dos empresas del IBEX después de que Begoña acudiese con la otra mujer que va a comparecer hoy en los juzgados, Cristina Álvarez, que es esa asesora personal de Begoña en Moncloa, contratada por Bolaños e instalada dinero ahí, público. Efectivamente. Bueno, allí iban ellas. Se reunían con estos empresarios, les ponían unas diapositivas sobre el proyecto y les decían cómo podían colaborar con ese importe inferior a 100.000 euros, una cifra que ya sabéis vosotros no es casual. Esto se recoge en el debate porque hoy además sale a la venta el libro de Alejandro Entrambasaguas que se titula La Sagrada Familia y es parte de la documentación que él ha aportado y que se puede ver en este libro. O sea que tenemos a San José, que no es santo, la Virgen, que menos, y el Espíritu Santo, que debe ser Bolaños. Le he puesto una cara de pajarito. Claro, pero enfermizo. este texto y esta prueba queremos agradecerle que haya recibido a la señora Gómez y el interés mostrado en su proyecto. Por tanto, el presidente ha tomado conocimiento de la colaboración que van a realizar y quiere agradecer la sensibilidad que ha demostrado. Claro, ya es... Bueno, vamos a ir brevemente, porque vamos al Parlamento y luego volvemos y lo desarrollamos más. Pero, a ver, Paco, ¿qué es lo que cabe esperar? ¿Y cómo ves tú? Porque a veces estas cosas se palpan. Cuando uno lleva tiempo en el periodismo, palpa situaciones verosímiles, etcétera. Yo me acabo de leer esta madrugada en La Nación que Milei no va a hacer nada, ningún cambio, que era exactamente lo que yo pensaba que iba a pasar, pero tienes que confirmarlo. Se veía venir. Está absolutamente paralizado por la corrupción de la hermana y de su gobierno. Así que no hará nada porque no sabe lo que hay. Bueno, pero en el caso de Sánchez, yo por lo menos veo dos líneas. Una, aquí no pasa nada y yo voy a hacer como el escafandro. Aunque me condenen, yo no me voy. Porque claro, lo de García Ortiz, que diga que va a seguir siendo fiscal del Estado aunque lo condenen, bueno, y entonces tampoco reconocer que has perdido las elecciones. Claro, es que esa es la clave de todo esto. Además, la entrevista de Pepa Bueno, que fue entrevista masaje absolutamente... Baño y masaje, que dicen en Barcelona. No puedes esperar otra cosa, ¿no? Sí. De Sánchez. Y ahí lo que yo creo que va a pasar es la superintendencia, porque él lo dice muy claro, oye, presupuestos, me importa un pepino, oiga, yo voy a seguir y tal, ¿no? Y entonces ellos están en modo supervivencia y además con un odio y una agresividad impresionante, es decir, ha escalado a un nivel ya increíble. Él va a empezar a dar más entrevistas a los medios amigos, ¿no? Pues se sienten muy orgullosos de haberlo hecho en Telepesoy y The Guardian. Y digo, está bien, The Guardian, que es de izquierda, es laborista, es una... De izquierda caviar, porque él ya es rico. Sí, claro. Y entonces ellos, su objetivo está en ahora enmarañarlo todo lo que puedan y más, atacando a lo bestia, a Ayuso, a jueces, su pareja, a Amazon, bueno, Amazon por supuestísimo. No, pero allá los jueces, es que yo me leí el auto ayer de Hurtado. Bueno, es que es inapelable. Bueno, o sea, es muy difícil a partir de ese auto pensar de que no le van a condenar. No prejuzgo, como es normal, pero claro, los hechos probados, porque con la ignorancia que sufrimos en los medios de comunicación y estos neojuristas que no han estudiado nada, pues se creen que tiene que haber una placa que ponga yo, Álvaro, di la orden, cogí tal, y me digan, oiga, no, es que eso no funciona así, ¿no? Por tanto, lo que vamos a asistir es a un año y medio terrorífico.
impresionante, donde no van a parar, ¿no? Él está en modo supervivencia, es decir, se lo juegan todo. Entonces, como se lo juegan todo, les es absolutamente igual. Y como ya creen que con la Kitchen, acuérdate, ya verás como todo lo que pueda afectar al PP, aunque sea mentira, lo van a utilizar hasta la extenuación, ¿no? Entonces, y como tienen ahí, siempre que veo, como me pones de frente tu libro, ¿no? Sí. Veo a todos los de la trama, ¿no? Sí, es que están ahí. Pero, todos... Mira, cuando se hace la ley de amnistía, ya sabes que estos vienen a delinquir, que eso es un golpe de Estado. Y que el peor sigue siendo Pumpido. Sí, lo más Sin terrible... Pumpido no hay golpe de Estado. Con Pumpido todo es un golpe de Estado. Menudo sujeto. Sí, eso es lo peor. Que hayamos caído en manos de Conde Pumpido es una tragedia enorme para España, porque ni es jurista ni nada. ¿Sabes? No, nada, nada. Una persona sin ningún tipo de principio que lo que hace es servir a su señor. Bueno, vamos a ver. Tomás, tú que conoces y amas Francia y tal. Yo este verano me hice la ruta de la Vendée, que es como una peregrinación a Santiago, pero sin gloria. A la libertad. Eso es la libertad. Y a la Europa de verdad. Sí, Europa señor. auténtica. Bueno, pero ¿cómo interpretamos? Yo leo esta mañana, Macron elige al conservador Le Cornu. Digo, pero ¿cómo que conservador si ha sido 4 veces ministro con Macron, que viene de Hollande, que es el Partido Socialista? Nada, el conservador no tiene nada. Le Cornu es el honor el osito de Macron. Es el único que ha seguido siempre en el gobierno. Siempre, ya digo, es un osito. Es el osito, el honor. Y lo que pasa es que este ha sido hábil. Hoy Francia está ardiendo. 80.000 policías en la calle. Hay un movimiento que se llama Bloquons Tout. Sí, bloqueemos todo. Que, bueno, ya ha habido incidentes en Lyon, en París, están todas las... Los antiguos chalecos amarillos, parte, bueno, está inspirado, lo que pasa es que los chalecos amarillos eran más conservadores, en este caso es... Sí, más del campo era. Sí, en este caso es Mélenchon el que está promoviendo la historia. O sea, más de ciudad, con más... los black... No, de todas las ciudades, pero están los activistas italianos, los franceses... va a ser una cosa espectacular. Y es transportes, todo, distribución de productos, supermercados. El périphérique en París bloqueado. Bueno, ya ha habido 80 intervenciones de la policía en París solo, en Perpiñán, en todos los sitios, en Nantes, en todos los sitios. Y a mí me da la impresión de que ha jugado a poner al ministro de Defensa para volver la cosa hacia las fuerzas del orden, ¿no? La seguridad. Sí. Vamos a ver hasta qué punto podemos hacer esto. Luego, otros ayer decían en Francia, algunos, que al parecer Le Cornu tiene buenas relaciones con una parte de la Asamblea, del Rassemblement Nacional. De Marine Le Pen. Una vez comió con ella. Eso es. Sí. Y en cambio, secreta. Sí, eso es, pero que tan secreta que lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Entonces, como siempre en Francia, es como los líos de Hollande, que él mismo lo delataba a la prensa para romper con un amante y pasar a la siguiente. Sí, o los de Giscard. Sí, bueno, todo. Pero yo, es que fíjate eso, yo no sabía, porque estoy demasiado metido en todo lo de Argentina, que es terrorífico y espera que mucho más que tú acabas de decir que este es un problema para España y un problema para Europa. Pero para España especialmente es nuestro primer socio comercial, nuestro socio natural, además. Pero es nuestro vecino, coño. Claro, pero es que sí, los Pirineos no pueden cambiar. Pero es que hay pueblos de España que están en Francia. Claro. Y creo que hay uno al revés. Es una nueva crisis institucional de la República, ¿no? Ha tenido, por eso tienen una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y este es el fin. Ya De Gaulle intentó con una fórmula que parecía buena, ¿no? De refuerzo de la figura presidencial y no depender de los vaivenes de la Asamblea. Para él era bueno. Pero parecía, vamos, de hecho aguantó 30 años. Y se fue porque quiso. Sí, y estuvo bien, ¿no? Sí. Parecía que era necesario. Entonces ahora lo que no sabemos es cómo va a salir de Francia del lío tan enorme
que tiene, porque está pasando en todos los sistemas presidenciales, que es un efecto no deseado, y es de radicalización. Desde Estados Unidos hasta donde vayas y de todas las democracias, ¿no? Y yo me atrevería a decir es una crisis de las democracias, porque fíjate el Reino Unido, fíjate Holanda, Bélgica, todos los sitios. Estados Unidos pero en Francia lo que ha sucedido es que el centrismo se ha hundido, pero ha caído a plomo. Igual que el centrismo. Ha quedado un agujero en el centro. Pero todo empieza cuando la crisis de la socialdemocracia, y hay que decir que Francia, hasta lo conservador de derechas, es socialdemócrata. Bueno, el sector público es el 55%. Total, son estatistas el partido con diferencia. Como aquí. Trataba de extremísima derecha. Marine Le Pen es Chirac la primera época. Ni más ni menos. Pero con una diferencia. Enfrente ya no está un centro izquierda, está la extrema izquierda. La extrema izquierda, ese es el problema. El problema Mélenchon, que estaba hundido, ahora está otra vez a tope, porque el Partido Socialista es una risa en Francia. Bueno, es lo que está un niño pasando bonito aquí. Como el hijo de Glusman, que coño, ha vivido con su padre, algo se le habría pegado. El difunto. Pero el modelo presidencial está haciendo que al final, como el que lo gana todo, genera la ruptura de los equilibrios del sistema. Y entonces se produce un movimiento donde controlan lo mismo que en España, es decir, es muy parecido, aunque aquí afortunadamente aquí el Parlamento debería mandar sobre la presidencia, pero con este golfo... Porque es un sistema partitocrático, ¿no? Entonces, estamos asistiendo, ya te digo, y es un fenómeno desgraciadamente mundial, donde hay monarquía, hay un elemento de equilibrio que aguanta como puede el sistema, ¿no? Porque no por algo es el rey y la reina, sus hijas son lo más valorado y más querido, porque la gente mira y dice, bueno, ahí hay algo seguro, alguien que representa a la patria. El ejército y la Guardia Civil. Efectivamente, ¿no? ¿Ves? La seguridad que decía antes. Claro, si tú tienes un tribunal constitucional como órgano de garantía que debería de ser equilibrado, como la Corte francesa o en otros países, igual para no enrollarme. El Supremo norteamericano. Claro, que te sirve de equilibrio y te dice, no, usted no puede hacer esto. Oiga, usted puede hacer órdenes ejecutivas, señor Trump, pero esto no lo puede hacer, o esto sí puede hacerlo. Entonces, en Francia ha saltado, porque claro, Francia tenía la ventaja que tiene unas élites impresionantes, los enarcas famosos, ¿no? Que al final todos, yo tenía un amigo enarca, que me decía, dice, tú cierras los ojos, los escuchas y todos hablamos igual. Y un día creo que hoy tenemos ya el Parlamento, comienza la sesión de control. A ver. Diputado Ábalos prometiendo ejemplaridad. Pues bien, ese ejemplar respaldar al fiscal general bajo fianza y sentado en el banquillo del Tribunal Supremo. ¿Es ejemplar haber autorizado a su número 2 en el gobierno a tener una reunión en el aeropuerto de Madrid con la vicepresidenta del petróleo venezolano para hablar de negocios? ¿Es ejemplar que la esposa del señor Ábalos le informase de los desmanes y usted le volviese a incluir en las listas? ¿Es ejemplar haber convertido la Moncloa en un centro de negocios con la mujer del presidente plurimputada y declarando hoy de nuevo en un juzgado por un presunto quinto delito, en este caso malversación? Señor Sánchez, si algún presidente se encontrase en alguno de estos supuestos, ¿usted le pediría la dimisión? Muchas gracias. Corto y al pie. Sí, bien. Como tiene que ser, por cierto. Ha cogido las últimas. Lo esencial. Las noticias de hoy. De hoy. Exacto, que es lo que la gente recuerda de mañana. A ver. Muchas gracias. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, yo sé por dónde quiere usted ir, sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. No nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio. Exigimos un gobierno comprometido con las causas sociales y, por ejemplo, esta semana que estamos empezando el curso educativo, 2.500 millones de euros para la igualdad de oportunidades en becas a nuestros jóvenes. Exigimos un gobierno comprometido, por ejemplo, con el europeísmo, con las causas del derecho internacional humanitario, y este gobierno está en el lado correcto de la historia, condenando el genocidio en Gaza. Bueno, usted ya declara genocidio. Él está apoyando a Hamás. Sí, que no existe Gaza, existe Hamás. O sea, nos estamos... Un momento, a ver, porque está en vena, ¿eh? Va a meter la pata en todos los hechos. Está como se fue. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. Lo peor de todo es... Espera, que va la Espera. Curso nuevo,
costumbres viejas. Sin contestar a ninguna de las preguntas que le he hecho, usted, señor presidente, está en todas las causas de dimisión que le acabo de referir. Para repartir carnets de moralidad, renueve primero el suyo. Usted está en un gobierno que funciona, 22 ministerios, Hacienda sin presupuestos, vivienda sin casas, interior sin solución para los ocupas, transportes sin trenes serios en nuestro país, sanidad sin planificación sanitaria, exteriores sin aliados decentes. Podría seguir uno y uno, pero no tengo tiempo. Mire, empieza este curso exactamente igual que lo terminó. Se escondió la maleta pensando que todos estos problemas de corrupción iba a taparse. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. Sigue también sin tener un gobierno que funcione, sin una mayoría parlamentaria y sin presupuestos. Se fue de vacaciones con una sonora derrota parlamentaria y es probable que hoy tenga más. Pero sabe una cosa, usted ya no tiene en la cabeza los españoles, usted ya solo tiene miedo. Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los medios por lo que publiquen. El miedo a los socios que le dejen caer. El miedo a la gente que hable en las urnas. Quizás también el miedo a que alguna vez usted mismo... Señor Feijóo, Le ha cortado. Barmengol le ha cortado. Es igual, ya ha dicho lo suficiente. Se va a sentar en el banquillo. Sí. Mire, y tienen que cuidarle la cuna aquí la Nurse. Sí. Qué vergüenza. La madame, en este caso. No, la tener el madama dedo ahí es la esperando para hacer... ¿Cómo le llaman los mexicanos? La madrota. La madrota, pues sí, la madrota. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Tienen que aplaudirle para levantarle el ánimo, señoría. Mire, no sé muy bien. O sea, un país que crece o que representa el 40% del crecimiento de la zona euro y que tiene 22 millones de personas ocupadas por primera vez en la historia, yo creo que es un país que funciona, señoría. Y efectivamente, en 10 días, las cartas boca arriba. ¿Qué ha hecho usted durante estos 10 días? En primer lugar, un plantón institucional a jueces, fiscales y al jefe del Estado utilizando una conversación privada y falsa con el jefe del Estado para intentar excusar lo inexcusable. En segundo lugar, con todos los incendios que ha sufrido el país durante este verano, el Gobierno ha pedido un pacto de Estado frente a la emergencia climática. ¿Y usted qué ha hecho, señor Feijóo? ¿Cuál es la posición de la oposición frente a la emergencia climática? ¿La posición del señor Mañueco? ¿La posición del señor Rueda? ¿Cuál es su posición, señoría? Se desconoce. Se desconoce. Bueno, se desconoce la emergencia climática, ¿cómo no se va? Tardó 7 días en ir de la maleta e impidió que fuera el rey antes. Es un déspota. Es un monstruo. Tú lo escuchas, cierra los ojos y dices, es un déspota. El problema es que la verdad ya no existe. Bueno, él no la ha conocido nunca. El Gobierno, señoría, ha traído a estas Cortes Generales un debate necesario, que está en la calle, que es la reducción de la jornada laboral. Y ustedes van a prohibir... Pues el problema es el paro y la falta de productividad, los sueldos ridículos porque no se produce. La gente querría hacer más horas, no menos. Mira, en una democracia normal, ¿no? La presidenta del Parlamento le diría, señor presidente, creo que usted no ha contestado, igual se ha despistado, disculpe. Sí, ya está, ¿no? Pero ya la primera vez. Pero si es ella la que va a salir el informe de la UCO, que le afecta directamente, la va a dejar, pues como a Begoña. Bueno, una señora que permite que Koldo la llame cariño... Y además se lo llama con toda tranquilidad, es decir, lo que está saliendo de Koldo es que, perdón que me ría, es que es como asombroso, de con qué familiaridad... Un portero analfabeto de un puticlo de Pamplona que queda con la vicepresidenta corrupta del gobierno genocida de Venezuela y además, nada más y nada menos que llama cariño a la presidenta de las Cortes. Pregunta a Abascal. Mantener la inmigración ilegal, en subvencionar a ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas, en transportarlos, repartirlos y alojarlos en hoteles por toda la península cuando muchos españoles no han tenido ni vacaciones ni tienen acceso a la vivienda, en su manutención permanente cuando los españoles miran al céntimo la lista de la compra, en su atención sanitaria universal cuando los españoles padecen listas de espera. Es tanto dinero que ya sabemos que nos cuesta más a los españoles mantener a un inmigrante ilegal o a un MENA que pagar a un anciano español en una residencia. ¿Cómo es posible
¿Qué tipo de negocio han montado ustedes con sus amigos de los barcos esclavistas para que cueste tan cara esta invasión? No lo sabemos, pero lo sabremos y pagarán por ello. Pero lo peor no es el coste material. Lo peor, sin ninguna duda, es la inseguridad y el miedo al que han condenado a las mujeres. Solo hay que leer las noticias de los últimos días, que no les importan nada. 31 de agosto, un marroquí interno en el centro de Menas de Hortaleza viola a una niña de 14 años. 1 de septiembre, un magrebí intenta degollar a su mujer en Roquetas de Mar. 2 de septiembre, detenidos 2 menas en un centro por agredir, morder y amenazar de muerte a la educadora social. Ese mismo día, nueva agresión sexual en Alcalá de Henares. Un peruano viola a una niña en un parque. 2 de septiembre, detenido un inmigrante ilegal subsahariano por agredir sexualmente y herir a una joven canaria que salía de un velatorio de despedir a un familiar. 3 de septiembre, detenido un inmigrante magrebí por violar a una joven española en un piso de Bilbao. 4 de septiembre, el inmigrante magrebí que declaró vivir en un árbol vuelve a cometer una violación en Alicante. 5 de septiembre, detenido un inmigrante por violar y asesinar a una joven en un apartamento turístico en Gerona. 6 de septiembre, detenido un inmigrante marroquí de 41 años por violar a una joven a plena luz del día en un parque de Vitoria. 7 de septiembre, detenido un inmigrante marroquí por agredir sexualmente a una niña de 15 años en Navarra. Y ayer otro marroquí detenido por violar a una menor tutelada también en Gerona. Niñas violadas, hombres acuchillados, ancianos apaleados y familias destrozadas por su culpa, por sus políticas. Y por eso, antes de que se levante con su chulería habitual y con sus mentiras de burdel, le recuerdo lo que la mayoría de los españoles piensan de usted. Es un corrupto, un traidor y un indecente. Bueno, es el mejor discurso que ha hecho Abascal. Esto último no le hacía casi ni falta. Me recordaba el discurso histórico que hace Gil Robles justo antes de la guerra, recordando todos los asesinatos desde que llegó el Frente Popular al poder. Hecho lo cual, se fue de su casa, que le salvó la vida el día que mataron a Calvo Sotelo, que fueron a matar. Bueno, hay que decir... y fueron a por sí, sí. Veo que vuelve a empezar estas sesiones parlamentarias con la mala educación. Le retiraré del orden del día del diario de sesiones sus insultos, pero le ruego que no vuelva a insultar en esta Cámara parlamentaria, porque los ciudadanos no se merecen ese trato por parte de... Lo que no se merece es esta tía protegiendo la delincuencia del presidente y ella misma. Lo único que queda de la izquierda es el monopolio del insulto. Sí, señor. Bueno, que le ha dicho indecente, se lo dijo a Rajoy. El semoviente se lo dijo a Rajoy. Hay una definición. Sí, claro. No es un insulto. Responde Sánchez. Es impresionante. La absoluta condena del gobierno y de la mayoría de ciudadanos. Ya solo falta que aplaudiera. Pero no cambia su política. Se lo dije en uno de los debates, señoría, usted no odia a los extranjeros. Su discurso es un discurso interesado contra los extranjeros, porque en el mes de julio usted recibió una subvención, una financiación por parte de un banco húngaro de 7 millones de euros, al cual usted no ha hecho ningún tipo de asco, señoría. ¿Qué tipo de relación tiene usted de financiación internacional con el gobierno de su amigo, el señor Orbán? ¿Podría usted explicarlo? Pero vayamos al dato, señoría. Mire, durante estos últimos 10 años, el 94% de los migrantes que viven en nuestro país han llegado por vías regulares y legales. Por tanto, solamente el 6% de ellos ha llegado por vías irregulares. Durante este año, señoría, nosotros hemos reducido la llegada de número de irregulares a nuestro país en un 30% en términos globales y en un 50% cuando estamos hablando de las Islas Canarias. Con lo cual, lo que está haciendo este gobierno, señoría, es aplicar una política pública de migración, de control de las fronteras, de lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y también de promoción de la migración regular. Sí, ¿Qué es lo que le pasa a nuestro en Baleares, país, se lo olvido del otro archipiélago, de Cariño Barmengol, es que en Baleares se ha multiplicado por 20 la llegada de ilegales este verano. Se ha multiplicado por 20. Y de Canarias, pero ¿cómo se atreve a hablar de Canarias? Mira el dato, cómo ha aumentado la inmigración en España y convertidos ya en ciudadanos españoles con capacidad de votar, claro, porque eso es lo que efectivamente. Por eso su política pro-palestina, sus gestos demagógicos, el miedo a la ultraderecha. Hay una cuestión además de fondo. Dice legales, no, legales los haces tú. Entran ilegales
ilegalmente y tú los legalizas. Pero eso no es una ofensa. Yo me extraña, yo siempre voy a Estados Unidos y entro de forma ilegal, entro ilegalmente. Y me echan. Puedo ser una buena persona, puedo no ser un delincuente. Pero estás fuera de la ley. Con lo cual he cometido un delito, ya está. Pero si este es el que empezó su estancia en el poder recibiendo a los del Open Arms, pero no que son esos barcos negreros a los que hacía muy bien referencia Abascal. Porque las ONGs a los que él premia son socios de la trata de personas. Hablaba Feijóo en su intervención, que ha sido cortada por la presidenta del Parlamento, de los miedos que tiene el presidente del Gobierno. O sea, usted tiene miedo a lo que se pueda publicar, tiene miedo a lo que se pueda decir de usted. La última frase era: usted tiene miedo a que usted mismo acabe en el juzgado. Eso es lo que le ha... Eso es lo que sí, pero lo ha cortado. Hombre, lo ha cortado. Y será acusada en el informe de la AUCO como protodelincuente. Pero no hay que dejar de pasar... tú en el Parlamento lo que dices, yo siempre he estado en contra de que se borre. Por supuesto, es que no se debe borrar nada. Ser porque tiene que quedar reflejado, incluso aunque tú hagas el ridículo, lo hagas bien, lo hagas mal. Entonces, claro, si tú acusas al presidente del Gobierno porque no ha dicho nada que sea un insulto, es decir... nada en absoluto. Y Abascal le ha dicho lo que le dijo el otro a Rajoy. Pero además lo que ha contado es una sucesión de delitos que el otro ha mentido, como es habitual, no haciendo caso de ninguno. Pero vamos a ver, que es que están protegiendo los de Interior, están protegiendo a los violadores directamente, niegan que haya eso. Ellos, la prensa, es una cosa... estamos... el asunto de Ley Díaz. Es decir, las asociaciones de la prensa están muy preocupadas porque se degrada el oficio de periodista. Prensa, pero si el otro día... que quiere entrar todo el mundo y dice, no, tú no eres periodista, tú eres un falso periodista. Y esta señora, que se proclama periodista de investigación, nadie protesta. Bueno, eso es muy van a protestar si es que ellos son iguales. ¿Quién inventó el carnet de prensa? Benito Mussolini. Sí. Para poder controlar a los ¿Quién quiso mantenerlo hasta que decidió contratar a gente que no teníamos el título de periodistas? El último que lo defendió, la hoja de lunes, Luis María Anson. Sí, señor. ¿Y qué ha pasado? Mejoró mucho el periodismo cuando empezaron a escribir gente que no tenía el carnet. Ayer, por cierto, Leire Díaz, en la entrevista que concedía Ana Rosa Quintana, ahí ratificaba lo dicho por Villarejo, que eran Óscar López y también Hernando aquellos que estaban investigando al presidente del Gobierno, porque estaban en los contra Sánchez, peleando políticamente contra Sánchez. Lo que es muy curioso es cómo ellos dos se han regenerado o los han regenerado, ¿no? Cómo han vuelto otra vez por ejemplo, lo de Óscar López es Vox Populi, no digo Vox Populi, que esto es la venganza de Begoña. Bueno, sí, Begoña nunca ha olvidado que Óscar López investigó los negocios de papá para tirárselos a la cara a su entonces rival, Begoña. Y que lo ha mandado a morir a Madrid, porque sabe que en Madrid, aparte que es tonto perdido, la derrota va a ser... la derrota es segura y la humillación más que probable. Cuando cae Iván Redondo, Sánchez no le dice a Begoña que va a nombrar a Antonio Hernando y a Óscar López. Y entonces un amigo de Sánchez me dijo, dice, no, el cabreo que cogió ella fue tan enorme que le dijo que no quería que entraran en la zona privada. Claro. Es decir, les prohibió, luego no sé si levantó el veto, pero puso una línea roja, porque esta tiene un carácter, no te olvides que ella es la que ha mantenido la familia, porque todo el lío que está saliendo... Pero más allá del carácter, perdóname que te interrumpa, porque es que viene al hilo de la información que publica hoy The Objective y que tú comentabas, Federico, a las 7 de la mañana. Claro, estamos en ese entorno en el que Begoña saca a pasear por los jardines de Moncloa a la exmujer de Ábalos, cuando todavía era su mujer, y ya ella había dicho a Maricha y a gente del Partido Socialista que qué pasaba con su marido, que si se gastaba el dinero en prostitutas y que iba con otras mujeres y demás. Y Begoña se da un paseo con ella en los jardines y le pregunta que qué tal se encuentra, que qué tal está. Ella tuvo un proceso de una enfermedad. Sospecha la exmujer de Ábalos que ya sabe lo que ella ha denunciado, lo que ella está preguntando sobre su marido, y entonces decide no decir nada porque piensa que Begoña ya sabe algo más. Entonces da la sensación... la información que hoy publica El Debate, la información que venimos contando sobre Begoña, que ella controlaba bastante dentro de... Mucho más de lo que parece. Hombre, porque ahí hay un vacío que yo no entiendo por qué el PP no se ha metido, ¿no? Y es, ¿qué hizo Pedro Sánchez en el inicio de su carrera?
Es decir, ¿de qué vivió? ¿Y cuándo se va del Parlamento? ¿Os acordáis? Un mes de veraneo en California, que es lo más caro del mundo. Inglés. Sí, inglés, que es lo único que hace. Es su vida profesional, ¿no? Es muy sencillo. Oye, todos los que estamos en esta mesa, los 4 podemos decir que hicimos en el año 1, año 2, año 3, ¿no? Porque lo que sí que ya sabemos seguro es que la mujer trabajó en el negocio familiar, en las empresas. Que repartía. ¿Por qué no se ha querellado? Cuando Pedro J. se cae del burro o del caballo, en todo caso se finge Saulo, o pues San Pablo ya no va a llegar, y entonces hace una entrevista, muy bien hecha, por cierto, con un tío que era el que gestionaba el día a día de uno de los 17 prostíbulos de los Gómez, que eran varios hermanos. Dice que la chica de Xavi, como llamaban, en Saunadán, que es donde estaban los chaperos marroquíes, menores de edad, que llegaba la chica de Xavi, Sabiniano, que era la que venía con los sobres, con dinero negro para dar a los chaperos, las putas, los que gestionaban la luz, el fotal y la limpieza. Y las publicidades de las publicaciones, que es un poco lo que él cuenta. Pero es que ahí él ayuda, cosa que es normal que tú ayudes a tus hijos, pero claro, el problema es el origen del dinero con el cual ayudas a tus hijos, porque él da dinero regularmente, por eso ella trabaja. Dicen en los empleados, que eso yo no te lo puedo asegurar, que también Pedro trabajó en la empresa, no en las saunas. A mí lo que me han dicho es que de vez en cuando ya eran novios, acompañaba a Begoña y digamos que le ayudaba en su tarea. Otros dicen que en la contabilidad. Efectivamente. Pero no sé yo si sabes dicen de que trabajaba en la empresa y que luego el suegro, que le quería mucho, y se ve que era al margen de los negocios, se ve que era una buena persona, porque el que lleva al suegro, trae el suegro a Madrid, como ya es sabido, es su hermano. Sí. Su hermano, que era homosexual, no pasa nada, oye, eso no es una crítica, montó un bar de ambiente y entonces a partir de ahí llegaron a tener 17, porque son 10 hermanos y hermanas, ¿no? Pero eran 3 los que trabajaban en el pero bueno, pero toda la familia, el hermano, pues debía ser una bellísima persona, es decir, al margen de su vida, oye, cada cual hace la vida que le da la gana. Es que se dedicaban a la trata de mujeres. Sí. Es que hay un caso que es... pero si es que ese mundo es el que es. No has entendido. Déjame que acabe la frase, porque si no se entiende, que era una buena persona con sus hermanos y los sacó del pueblo, ¿no? Sí. Y entonces aquí se metió en ese negocio, él vio, y claro, un negocio abre la puerta a otro. Y al final, cuando tú tienes locales donde gestionas, el problema que tienen ellos es, por eso Sánchez, desde el primer día yo esperaba que saliera. Y dijera, oiga, mire, yo con mi suegro lo quería mucho, pero no quise saber nunca nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que yo hubiera dicho. No puede decir eso porque yo quiero a mi mujer, oiga, no estoy de acuerdo. Han vivido de ese dinero. Y ese es el talón de Aquiles terrible que tiene él, ¿no? Porque él está aterrado que en cualquier momento, pues en el Congreso, empiece... O que salga una grabación. O que Feijóo empiece a decir, oiga, explíqueme usted de qué vivía. Usted acabó la carrera y qué ha hecho. Porque es verdad, cuenta la leyenda, que no sé si será verdad, que el suegro decide que no quiere que la hija trabaje con él, ¿no? Porque no deja de ser incómodo, ¿no? Porque al final es un mundo sórdido, te gusta o no te gusta, ¿no? Tan sórdido que es delictivo. Y que él encuentra un camino para que un conocido político socialista muy importante ayude a su yerno. Eso es lo que cuentan Miguel Sebastián. Los empleados de Miguel Sebastián, que es el que la tesis. Un día le dice Sabiniano, no solo a Miguel Sebastián, sino a otro segundo, que es el que al final perpetra el fusilamiento de la tesis, con un documento oficial, pero que no publicado, de un Ministerio de Comercio. Es que tengo un yerno que es un inútil y claro, con lo que le pagan, que son 1.200 euros, porque al no ser doctor no le pueden pagar más, mi hija no puede vivir. Le faltó decir, acostumbrada a lo que está. Así que no te apures, hombre, pero si eso de la tesis, entonces tú me lo puedes... Sí, hombre, sí, claro que sí, eso se hace en un momento. Y tú hoy no sabes lo que te lo agradecería, pues que me tiene negro él, es que no es capaz de llevar nada a casa. Y le llevó la tesis... un fraude que no leyó siquiera el muy vago, porque es más vago que la chaqueta de un guardia, se decían. Rafael Cortés Elvira, que fue rector de esa universidad, es el que le aconseja, dice, yo no te puedo pagar más porque no eres doctor, eres profesor asociado, y fíjate lo que es la paradoja de la vida, quien se lo pide a Cortés Elvira es Pepe Blanco. Claro. Pepe Blanco le pide el favor, le dice, oye, porque Rafael... él era uno de los 3 pepiños, Efectivamente. Eran Óscar López, Hernando y este que era el más guapo. Pero luego lo más
masacró, porque lo dejó hasta el día anterior del cierre de las listas. Pedro no le hizo llegar que lo dejaba fuera, que fue terrible para Pepe Blanco, terrible. Sí, ¿no? porque se encontró... era él que lo había sido todo. Él era Ábalos, él era Cerdán. Pero en cambio, fíjate, Javier Curtich, el famoso Javier Curtich multimillonario, es el que coge y le monta el chiringuito, y luego convirtió en empresa, para poder utilizar las conexiones socialistas, ¿sabes? Es decir, y del PP, ahí está Alfonso Alonso desde el principio. Efectivamente, ¿no? Y ahí es donde se hacen todos millonarios y están aterrados porque, claro, si llega el Partido Popular, creen que se les va a caer el chiringuito, aunque ellos barajan de apartar a Pepe Blanco, dejarlo en un segundo lugar, para que ya sea Alfonso Alonso o alguien del PP o ex-PP, quiero decir. Bueno, ¿no? yo creo que se ha equivocado Feijóo, salvo que vayan a poner al otro hermano Nadal. Hace falta ser como son estos tíos, ser absolutamente analfabetos, desconocer. Es que en Galicia se vive muy bien. Y en el reino de los suevos, y el rey era Feijóo, viven divinamente. Aquello es un ambiente excelente, la gente cariñosa, en fin, muy bien. No saben nada de lo que ha pasado en su partido desde Aznar. Tienen la misma idea de España que tenía, entonces con razón, Aznar. Creen que Pujol vive. Creen que los catalanes son mejores que los restos. No saben lo que ha pasado. No te sorprenda ni en su partido. Que acabarás viendo a Soraya de presidenta del Consejo de Estado, acuérdate lo que te digo. Perdona, si he visto a Nadal, a Nadal, uno de los Nadales, que es la corrupción de porque Soraya. Ahora toca al otro Nadal ser ministro, ¿sabes? Uno ya lo fue. No, uno puede estar, Vamos a recomendar el Colacel. Pasar a Madrid cuando vienes de ese baño. Que son dos arrogantes insufribles. Además, mira, dos inútiles. Te voy a decir, Feijóo comete un error, ¿no? Muy importante. Para los Nadal, Feijóo es un tío de pueblo. Es decir, lo que no entiende Feijóo... De Ospeares, becario, como yo. Y que además es alto funcionario, pero de una comunidad autónoma. Ellos, que son técnicos comerciales del Estado. Pero por favor, ¿no? Y entonces me recuerda la frase, y un día, es una frase muy conocida, pero que la contaba todo el mundo, le pregunté a Adolfo Suárez, digo, oye, presidente, ¿por qué renunciaste, no? Y él me miró, se rió, yo tuve director de tesis en Íñigo Cabero, imagínate, ¿no? Si lo tenía el tema algo conocido. Dice, porque mira, de los 25 miembros de la ejecutiva de la UCD, 24 se creían más listos que yo. El 25 era él. El 25 era él, que era el más listo, mientras duró. Efectivamente. Porque tenía un problema, no se sabía la historia de España. Pues Nadal, y eso se paga. Nadal, mira, dicen, llega para arreglar la economía del PP y tal. Pero si está, pues es un inútil, Juan Bravo. Pero si es que se ha quedado sin empleo en Estados Unidos. Efectivamente, le han echado. Y además lo estaba haciendo muy bien el que en Andalucía ha demostrado que lo hace muy bien. Oye, que es inspector de Hacienda, menos de un año. Favor. Bueno, si es buena persona. Nadal es un matado de Soraya. Sí, exacto. Es una... él o el hermano, porque son lo mismo. Sí, pero fíjate, hoy ha hecho una intervención Feijóo como que ya se ha enterado de que está en las ventas. Que esto no es la bonita plaza de Pontevedra, histórica, preciosa, pero es Pontevedra. Aquí siempre aparece un pistolero más rápido que tú. Por lo tanto, tienes que ser tú el primero. Bueno, pero y Abascal, fíjate, salvo la parte esta última, que no es un insulto, es una apenas definición, pero hubiera bastado con la lectura que ha hecho, que es impresionante. Hay que decir que es el mejor discurso técnicamente que yo le he visto a Abascal. Y el más eficaz. Porque es que todo es verdad. Ahí le ha ganado, además, le ha bloqueado el sitio del... Es como un pívot. Sí, cada uno ha ido a su historia. A su historia, bien. Cada uno a su público, y ya está. Bueno, pero ha acabado bien Abascal. Vamos a mandar el Colacel, venga. ¿A quién le mandamos? Al Parlamento lo tenemos que mandar, ¿no? Allí habrá que... Al Parlamento no, porque está Barmengol impidiendo que funcione. Pues al juez, ¿no? Mira, vamos al juez, sí. Al juez que ha sentado al juez Hurtado. Hurtado, sí. No, porque es que el juez Hurtado ha emitido un auto tan inapelable que no sé... No solamente inapelable, y ampliable, sí. Dice, ya hay 3 posibles delitos que pena la acusación que pueden ser, pero ustedes verán. Pero yo ahora no lo tengo. Pues venga, para don Ángel Hurtado. Muy buenos días. Queremos empezar la temporada, por lo que pueda venir el resto del año, con mucha salud. Una salud robusta que contribuye desde dentro con los nutrientes más eficientes y que lo notamos por fuera. Hablamos del mejor suplemento si queremos combatir los radicales libres, mejorar nuestra producción de colágeno y regar de antioxidantes de los más potentes todo nuestro organismo. Y todas estas cualidades las reúne Colacel Antiox de Mundo Natural. Su secreto y su
eficacia están en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos radicales que provocan envejecimiento prematuro y descolgamiento. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo, dejando cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 914460000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es o muy sencillo en la aplicación móvil. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Sobre todo, bueno, vamos a ver. Es que creo que hemos visto los dos mejores discursos de oposición desde que entramos en este marasmo, con un gobierno sin presupuestos, un gobierno sin política interior ni exterior, un gobierno en manos de la ETA y del golpismo catalán, con un partido, el PSC, que no es el PSOE, pero que además de ingurgitar al PSOE, en el que manda, es que encima se ha puesto a los pies de un delincuente fugitivo de la justicia, porque la humillación de Illa ante Puigdemont sigue siendo el no va más. Y lo hace por dinero y por poder. Él quiere heredar la sociovergencia que se decía. Es decir, robemos todos, robemos todos. Lo último, yo escribo en El Mundo, es que ha dicho que se niegan a devolver los murales de Sigena. Y hoy veía en La Vanguardia, han publicado una noticia para La Vanguardia, que no publicará Godó, lo que le digan. Entran los nacionales como si hubieran salido los rojos, le da igual. La Vanguardia era española y ahora es antiespañola. De Lenda es Cataluña. Pero saca la cosa de dos tías que se supone que son expertas y que al parecer tienen la capacidad de darle la vuelta a lo que ha declarado el Tribunal Supremo. Primero, las expertas son de risa. Y segundo, aunque fuera Velázquez redivivo, si el Tribunal Supremo dice que eso que es de Sigena, provincia de Huesca, tiene que volver a Sigena, provincia de Huesca, tú devuelves lo robado a Sigena, provincia de Huesca. Pero es apasionante el tema. Yo lo sigo por interés, por la parte jurídica me parece impresionante, ¿no? De cómo intentan bloquear todo y van presentando recursos, van presentando informes. Digo, oye, pues sí, ya hay una decisión matadas que pero el gobierno de Aragón se mantiene muy fuerte y la postura de Azcón aquí pero es ejemplar en el sentido también mediático, ¿no? Porque cuando salió la sentencia en cuanto del sale Supremo, van y lo denuncian. Sale a la rueda de prensa con los expertos del gobierno de Aragón, que son los que se van a trasladar para ver cómo están los frescos y para garantizar que el traslado de los frescos sea el correcto y no haya fallo, ¿no? Y no haya ningún Hoy la retaguardia del golpe, que es Godó, dice que es que, claro, hay que mirar a ver qué expertos manda Aragón. Aragón manda a los expertos que le dé la gana, porque es que es suyo lo que habéis robado. Claro. El otro día, cuando salió la cantante calva, que es como llamaba la Ocaña, Lluís Llach, la cantante calva. Bueno, pues sale la cantante calva y 3 o 4 matados. Me parece que eran 8 o 10, dice. Pero lo publicó aquí Pablo Planas, que decía, una multitud de 11 personas intenta impedir que lo de Sigena y tal. Catalanofobia, nos roban. Pero que no nos roban. Pero si lo tenéis y no es vuestro. Dice, bueno, pero es que lo hemos guardado. Muy bien, pues devolverlo. Ah, no. ¿Cómo es? Yo recuerdo aquí cómo es la historia. El POUM y la CNT, cuando empieza la guerra civil, además de matar en 15 días a 8.000 católicos, sobre todo clérigos, gente que tenía ya en las listas, torturados y asesinados, con las patrullas de control, con el escudo de la Generalidad de Companys, es decir, legitimado por ese sujeto, la CNT y el POUM y la UGT. Pero es que los que pasan a Huesca, que matan obispos, etcétera, por Barbastro, son los del POUM. La única acción... A Zaragoza, la CNT. La CNT, que era la FAI en vida de Urruti, es Durruti, el que se va al frente de Aragón y luego a Madrid. ¿Por qué? Porque ve que en Aragón no pasa. Y de hecho, los del POUM, eso lo cuenta Orwell en homenaje a Cataluña, dice, pero si es que no podíamos pasar de allí, si es que no había forma. No había forma. Bueno, estos se dedican a matar obispos, curas, etcétera. Eso de que la mejor iglesia es la que arde, la que decía Pitita. Bueno, Pitita, que ahora ya es mamá, y su suegro pues lleva una asociación de amistad hispano-china, que seguro que ya es millonario. Yo estuve con él cuando fue a China. A mí me parecía horrible los campos de concentración, y a él le entusiasmaban.
Claro, reeducación. Y tanto de reeducación, te fusilaban para reeducarte del todo. Bueno, entonces, en Aragón, los que entran a matar y a quemarlo todo, etcétera, yo conté, y además la base de información es de una gente que tiene información, que es carlista, tiene la información pues, de todos los monasterios, que ahora ya no queda nada, las parroquias están cerradas y tal. El equivalente a 1,5 kilómetros en retablos quemados en Barcelona. Claro, ¿qué piensan? Estos vienen a quemarlo todo, porque además lo exhibían. Y ahí es cuando sacan el mural de Sigena, lo esconden de los catalanes que venían a quemar. No es que en Aragón ganaron los nacionales. Se quedan allí, empiezan a organizar una sociedad anarquista. Bueno, pues, ahí es donde va. No, eso fue en Teruel. En Teruel y en Zaragoza. Que Edith Stein viene de Francia, sí, pero estamos hablando de Huesca, que ahí los que más mataron, los únicos que pudieron matar de verdad fueron los del POM. Luego los mataron a ellos. Pero hay una cosa que es que yo he vivido, recuerdo. Bueno, primero, cuando el golpe del 23F, salimos en manifestación a apoyar la Constitución. Heribert Barrera, presidente del Parlamento de Cataluña, se niega a recibirnos porque eso pasaba en otro país, con un par, con un par. Después siguen en lo mismo, mintiendo como bellacos. La historia que han creado, se inventan contra el Reino de Aragón la Confederación Catalano-Aragonesa. Eso no ha existido jamás. Pero los mamarrachos de la izquierda, Baturra de Zaragoza, lo compran. Y en los libros de Aragón hablan de la Confederación Catalano-Aragonesa, no del Reino de Aragón. Nunca fue Reino Cataluña porque siempre estaba en guerra civil. Lo fue Mallorca y lo fue Valencia. Todos los condes de la... Pero es que se han acostumbrado a mentir de tal manera que al final se creen sus propias mentiras. Principado de Cataluña es un término que no existe y surge en el siglo XIV más o menos, a mediados del XIV, para utilizarlo como fórmula porque era el condado de Barcelona y era soberano, eso sí que es evidente, ¿no? Y forma parte de entender lo que es la organización jurídica. No, pero había uno que era el primus inter pares, ¿no? Sí, eso sí que esa parte es incuestionable. Vamos a decir, pero ya un principado pues no podía ser rey. Entonces, pero ¿por qué no? Por las razones que fueran, yo no estuve allí ni ninguno de nosotros, ¿no? Pues los condes de Barcelona no tuvieron capacidad ni fuerza, porque no olvidemos de que ellos estaban enfeudados con el Reino de Francia. Y entonces ese es el origen del problema, claro. Y entonces como había una marca, la marca hispánica, eso para no pegar todo el rollo evoluciona, ¿no? Y es un conde de Barcelona, Wilfrid Pilós, Guillermo, que es el que rompe ese vínculo de forma ilegal. Claro, y ahí está la clave, ¿no? Y hay que entenderlo en lo que era la estructuración jurídico-religiosa de la época. Y es un conde de Barcelona que se casa con Petronila y se convierte efectivamente su hijo. Heredera del Reino de Aragón. Y él es príncipe de Aragón. Acuérdate que el título que utilizan podía haber sido otro, ¿no? Deciden están instalados en Perpiñán. Y luego pensemos que tampoco la mentalidad entonces es otra mentalidad histórica. No tiene nada que ver. Si ahora estuviera aquí pues el conde de Barcelona y nos estuviera escuchando, nos miraría diciendo qué chorradas dicen esta gente. ¿Cómo voy a ser rey si soy el conde de Barcelona? Y además, y que no se enteren en Francia. Y es dinástico, no olvidemos que ellos eran reyes propietarios, condes propietarios de ese territorio. De hecho, Isabel la Católica es reina propietaria. Juana la Loca firma hasta que se muere junto con su hijo porque es la reina propietaria. Porque quiere No, pero es que legalmente, claro, Carlos V no abdica. Carlos V no abdica, acordaos, esto es un dato histórico inapelable, al margen de las chorradas que se llegan. Hasta que no muere la madre. Efectivamente, porque es una cosa de respeto institucional. Por lo tanto, a mí es que me aburre mucho, sinceramente, las chorradas nacionalistas. A mí lo que no me aburre, y me alegra además que Azcón, que es verdad que en esta segunda etapa está cada vez mejor, muy bien, la verdad, muy bien. Pero en esto es que además recoge el sentir de los aragoneses, que ahora además tenemos que pagar un cupo a Cataluña, que viene explotando Aragón desde tiempo inmemorial. Desde siempre. Claro, pero Aragón no tiene salida al mar, que es verdad que el comercio del Mediterráneo va a ser determinante, el consolat al mar y todas esas cosas. Pero en el 15, cuando en hubo... el 15 ya no. Sí, pero en el 15 es Valencia.
Bueno, claro, y después ya es Sevilla, quiero decir. Bueno, y luego porque el eje cambia, ¿no? Porque es verdad que Fernando el Católico, fíjate, hay un dato también objetivo, ¿no? Que Fernando el Católico deja que toda la herencia de América sea para Castilla, lo tiene clarísimo. Le intentaron matar a él, le intentaron matar a su padre, es una cosa impresionante. Que le salva una cadena de oro que le había regalado Isabel, que se queda ahí el puñal, y es un milagro que no lo mataran. Hay una cosa... Felipe II, cuando está ya terminando el Escorial, tiene un retrato de Fernando que está al lado del altar, pequeñito. Y entonces, mirándolo, no sé si está con alguna de sus hijas o con su hijo, dice, a él debemos todo. Porque militarmente él fue el gran general de todas las campañas de Isabel, más las de Aragón. Y el arquitecto institucional, ¿no? De cómo tú resuelves la fusión de dos coronas, porque claro, es que no son reinos, son la corona de Castilla con todos los reinos, la corona de Aragón con el reino, con la persona que jurídicamente mantienen totalmente sus estructuras institucionales. Pero funcionan juntos. Navarra. Pero él y es él que lo diseña. Él es el político, es decir, es el político. Bueno, Isabel, Isabel, sí, pero Isabel llega un momento, al menos eso cuenta en algún caso, que con los fueros catalanes se empieza a mosquear. Bueno, no, porque es que era muy distinta. La corona de Castilla tiene un origen casi autónomo. Y dice, más valdría someterlos por la fuerza de las armas que aguantar sus impertinencias. Sí, pero eso lo dicen todos los reyes de todos los... Bien, no, pero hay una cuestión Fernando el que dice pero que Fernando, que ahora ya salen biografías buenas, etcétera, es que lo militar es tan fundamental. Claro, o sea, claro, sí. Tiene la guerra civil de Castilla, son 10 años. La guerra de Granada, 10 años. 3 guerras en Italia, con Francia, que gana. Es decir, y cuando acaba, después de la toma de Granada, etcétera, el valor de la moneda es el mismo prácticamente que tenía cuando empezó la guerra civil en Castilla, con Fernando siendo el jefe del ejército de Isabel. Es un matrimonio muy perfecto, ¿no? Muy interesante. Digo en el terreno, yo en lo personal no entro, además. Y en lo personal cosas, también es conmovedor. Pero es un matrimonio muy poderoso, ¿no? Donde ella, del primer enfrentamiento que tienen, para dejar claro que ella es reina propietaria de Castilla, es un trastámara él de la rama menor, punto, y ya está, porque también es verdad que él intenta, y al final ahí se llega a un equilibrio, y a partir de ella, incluso cuando ella embarazada, pues cabalga para imponer a las órdenes militares, ¿no? De que el gran maestre va a ser su marido y punto, ¿no? Sí. Te muestra la fuerza impresionante que tiene ella, enorme. Pero es un equilibrio de los dos, ¿no? Y luego ella tiene, desgraciadamente, que eso tampoco no se cuenta mucho, pues los problemas mentales, ¿no? Que le va a generar perder. Que viene de la madre, que es una Lancaster. ¿no? Los Lancaster tenían siempre un punto esquizofrénico, paranoide, pero básicamente esquizofrénico, que es lo que no tiene remedio, y es uno sí, uno no. Siempre en las mujeres. Porque salta una generación. No, pero de hecho, la madre de Isabel se volvió loca por el sexo como su hija después. Y ella también, Isabel la Católica, que yo apoyo que sea santa, pero es verdad que la etapa final de ella tiene, aunque de lucidez y tal, pero también tiene problemas porque... Claro, Luis Suárez siempre decía esas cosas así piadosas de Luis Suárez. Hay 3 sitios... Dice, bueno, tenía esos problemas de mujer que agravaban los heredados, pero aún así el testamento de Isabel la Católica es una obra de civilización. Y luego además es un milagro que semejante rey y semejante reina, oye, que actuaron conjuntamente desde el primer día. Que tú me lo regalaste, ¿te acuerdas? Sí, que yo no lo tenía. Hay 3 sitios para visitar, que yo además es lo que he hecho este verano con mis hijos, que son Yuste, Granada, el Escorial, y ahí se puede añadir también, se podría añadir también Segovia, el Alcázar, que es de donde sale Isabel, ¿no? Es que hay un momento... Donde, por cierto, hacen de patrimonio nacional, y esto hay que decirlo, unas visitas guiadas, en donde también te incluyen explicaciones para los niños, que, bueno, ya son un poco más mayores, pero que no tienen por qué tener el conocimiento que tenemos los adultos, que son extraordinarias. Es verdad que son muy limitadas. Yo en Segovia, por los años que estaba veraneando allí en La Losa, que está al lado de Río Frío, pues te interesas. Entonces hay un momento en que Segovia se alza, pues al principio, digamos, del reinado de Isabel. Isabel está embarazada de 7 meses. Entonces la ciudad de Segovia, en el Alcázar, se alza. Y ella, embarazada de 7 meses, a caballo, se planta en Segovia, abren la puerta, dice, esta ciudad es mía, me la dio mi padre, habían secuestrado a la infanta, la hija mayor. Dice, y ahora mismo poned en libertad a la infanta de Castilla
y Ateneos o algo, pues, a las consecuencias. Oye, inmediatamente van a abrir, sacan a la infanta, faltó decir, perdón. Es una autoridad natural. Es una historia popular, sí. ¿Cómo liquidan? Bueno, ¿cómo liquidan? ¿Cómo encajonan ya directamente a el poder de los nobles? Las torres desmochadas. Bueno, en mi pueblo, que es justo la frontera, todas al lado motos, que son motos, ya sabes que es frontera, no dejaron una torre. No, claro. Pero eso sí, negociaron con todos compensaciones. Exacto. Pero siempre. En Cáceres, la mayoría que hay, como es palacios fortificados. El Estado moderno se constituye a partir de guerras civiles muy potentes, ¿no? La guerra de los barones en Inglaterra, la Fronda en Francia, y aquí una guerra civil donde si la hubiera perdido Isabel y Fernando, pues hubiéramos girado hacia Portugal y la historia hubiera sido muy distinta, y la nobleza se reparte, y es verdad que se acaban los ejércitos privativos que tenían los nobles, se acaba, y hay levas más generales. Y luego ya eso lo culmina de forma muy brillante Carlos V, creando la grandeza de España y diciendo, aquí están nunca me acuerdo, son 24, le pido disculpas porque nunca me acuerdo el número exacto, ¿no? Pueden guardar los primeros grandes de España, y ahí queda establecido la estructura ya, pero que España, incluso hasta en la Reforma, la gente no lo conoce, vosotros sí, ¿no? Que es Isabel es la primera con gran lucidez dice, la Iglesia tiene que reformarse. ¿Y quién se encarga de eso? Cisneros, efectivamente. Cisneros, pero claro, evidentemente, por eso no hay... Pero es verdad que la reforma, acabar con la corrupción, las barraganías, etcétera, eso lo hace Isabel. Hay una frase muy buena de ella que le dice a Fernando, bueno, más o menos, yo no estaba allí, como digo, siempre en broma, yo lo digo siempre en clase, es divertida. Le dice, oye, Fernando, ¿en qué momento hemos convertido el arzobispo de Santiago en un mayorazgo en los Fonseca, no? Porque Santiago pasaba... Hay otra mejor del cardenal Mendoza, que tenía 4 hijos, y van a ver a la reina, porque fue siempre fiel a Isabel. Dice... No son hermosos los pecados de nuestro cardenal, pero siempre, y la corte fue una corte ilustrada, y ella se puso a estudiar latín porque era el idioma de la diplomacia. Y ella no quería que le engañaran. Piensa que ella sufre lo que es el reinado de su hermano, que es un reinado desastroso, con el Juan de la Cueva. Y la afrenta en Segovia, cuando dice, fuera, puto. ¡Pah! Le dan una patada a un monigote. Es una, y la muerte de su hermano, que quería mucho, porque ella inicialmente, como es normal, el que tenía que ser rey era Alfonso XI. Que era el que le tocaba. ¿Sabes? Que le correspondía. Entonces, Alfonso XI, perdón. Y es el que muere prematuramente, y entonces ella asume, porque ella es y todas las maniobras de los Villena, ¿no? Que son muy interesantes, ¿no? Ahí todos moviéndose para conseguir, ¿sabes? Casarla. Grandes, los Mendoza, que tienen... Bueno, yo recuerdo la tumba de Valladolid, pone Mendoza, cardenal de España, punto. Que le llamaban el tercer rey de España. No tienes que decir más. Pero luego es verdad que la Iglesia da figuras deslumbrantes, ¿no? Porque luego Cisneros es una figura increíble, ¿no? Bueno, y Trento, eso no se hace en un día. La escuela de Salamanca. Claro, Carlos V habla con Erasmo para que lleve Trento. Para que sea el que... Y Erasmo ahí tiene dudas. Pero no porque sea reformista ni luterano. No. Es porque él vivía donde vivía y la guerra estaba ya ahí. Pero fíjate, era Erasmo. Es que en España el protestantismo no arraiga porque ya ha sido reformada la Iglesia. Y sobre todo las órdenes. Esa es la labor que hace Isabel y Fernando, sobre todo Isabel, que es la que... Porque Fernando está más dedicado a la parte, como decías muy bien, militar. Él tiene la obsesión muy de la Casa de Trastámara en Aragón, ¿no? Que es el desarrollo mediterráneo, Italia, Cerdeña, etcétera. El sur de Francia. Que es fundamental, porque ahí paramos a los Sicilia, franceses. Nápoles, hasta Roma. Es maravilloso escuchar hablar de la historia de España y que luego llegue un tipo como Amenábar y haga... Bueno, ahora ha declarado, dice, el otro día es que la frase se me ha quedado grabada. Confunde los baños de Argel con la zona Dan. Bueno, sí, pero dice, es que no voy a rechazar la trama homosexual, dice, como si es homosexual, pero una trama... Es que ha dicho que es bastante probable.
probable que no hay ninguna prueba, nunca jamás. Pero que este tío... Es probable, dice, pero yo no soy experto en iniciativa propia. Yo no soy experto en Cervantes. Tampoco, porque los tenían que pagar y devolver intactos. Tú sabes que los Alvar son expertos en Cervantes y mi buen amigo Alfredo, que es investigador del CSIC, saca dentro de 4 días con Imelda en La Esfera un libro maravilloso, impresionante, que va a ser Cervantes con sus documentos, punto. Y ahí expurga todas los... Oye, habrá que tener... es fundamental. Dice que Miguel de Cervantes tuviera una relación con su captor, está en la categoría de lo probable. Mira, hay que felicitar a Imelda porque ha hecho una parte de... Bueno, lo probable es que como no sabe leer ni escribir, ni sabe ya hacer cine, pues mienta como el bellaco. Le dije a Alfredo, Alfredo, ¿en qué momento Cervantes era homosexual? Quería que los baños de Argel eran de verdad... que quedaban, era la sauna. Al final, mira, ahí hay una cosa objetiva y dices, vamos a ver, oye, ¿sería o no sería? Pero no hay ninguna prueba de ello. Y ya está a punto. Es decir, oye, a partir de ahí, oye... que fuera él, ahora, es absurdo, ¿no? Es una cosa... Y el problema es que te lo vendan como verdad. Porque voy a hacer... No, y como algo trascendente. Y que sea el cebo de la película. El único. Y el único, efectivamente. Sí, porque hay algunos escritores que lo que reivindican es que casi todo el mundo era homosexual, ¿sabes? Al final... Bueno, y catalán. Santa Teresa era catalana. Es absurdo. Y Cervantes era Cervantes. Pues a mí ese libro... Yo tengo bastantes libros como vosotros de Cervantes. Y Colón acaba siendo catalán y Julio. No, eso ya lo era. Y ahora más. Y a mí me pasa cuando ya no entro en la película en Roma, pero ya Cervantes dice, ¿y cómo una gente tiene tanta información si no hay documentos? Digo, porque el historiador te mueves a partir de los documentos que tienes, de las fuentes reales. ¿No? Y entonces de ahí de emperadores romanos que ves tochos, auténticas, impresionantes, que digo, bueno, eso es una novela histórica, no es un libro de historia. Pues con Cervantes, Alfredo ha hecho una cosa, cuando me la contó me quedé fascinado, dice, solo los documentos. Es decir, vamos a hacer que hable Cervantes y que Cervantes cuente con la documentación de un historiador, no que tú digas... incluyendo la carta en Sevilla. Las cartas del final ya... Bueno, eso ya es maravilloso. Bueno, pues nada, habrá que tenerlo lo traemos en cuanto salga. Bueno, además es un fan tuyo. No, pero es que además es verdad que a veces porque no hay. Por ejemplo, una biografía buena de Quevedo ha salido hace muy poco. Hace muy poco, sí. Y además, y hay documentos, pero son contradictorios. Además, son políticamente muy sesgados. Quevedo traicionó a todo el mundo. Entonces hay datos de todas las cosas. Pero yo le decía a Amenábar, puestos a mentir, que estuviera enamorado de Lope de Vega y que luego un día tuviera riñera con Quevedo, que era un gran espadachín, por Góngora, que también le gustaba. Sí, pero por eso ya te digo, a mí me irrita bastante, hay muchos libros de historia que no los leo. Mira, Fernando VII... Que nos tenemos que... Es que vamos... Es que nos ponemos... Es que esto de hablar de España es fascinante. Es que el día a día es tan prosaico. Venga, hay que hacer una pausa. Solo un comentario muy breve. Fernando VII es un personaje muy interesante que está denostado, que no era ningún santo, pero que hablas de poner en el contexto histórico. Y pasa con muchos personajes históricos, que son hombres de su época. Tú a Cervantes no puedes entenderlo sin entender el siglo de oro, el siglo XV, el siglo XVI, siglo XVII. Vámonos. Pausa. Es la mañana. Es radio. Tiempo sencillo de contar y de cortar, porque se corta toda la actividad tormentosa que ha habido en el Mediterráneo y entra un frente cariñoso, podríamos decir, por Galicia, amable, leve, en fin. Como se decía de Platero, pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que diría ese de algodón que no tiene huesos. Pues así es Galicia, muy amable. Y las tormentas, pues no son tormentas, es que llueve porque tiene que llover. Bien, pero nada más. Y el ambiente sigue fresco. En general cielos rasos, pero en Madrid estamos en 27 grados, está muy bien. Córdoba vuelve a dar las máximas, pero ya está más baja, ya no son los 37 habituales, está en 34 más o menos, puede que bajando. Y en la mínima, pues hemos estado en 10 bajo cero, en 6 bajo cero, pues hoy lo dejamos en la mitad. Como de costumbre siempre, León, que está dando las mínimas todo el día. León y Burgos, ¿no? Sí, hoy quedan 8 grados de mínima. Bueno, León lo conozco menos, pero en Burgos, que lo he visto, 8 grados en Burgos son 3 en Teruel, ¿eh? Sí, qué frío hace en Burgos. Unas chuletas y sales después. Bueno, más vale. Y se pega. Bueno, ¿y la bolsa, Beatriz?
Pues el IBEX 35 ha amanecido en verde, el selectivo madrileño gana un 0,83% en estos momentos y supera los 15.100 puntos, impulsado por Inditex, que ha presentado resultados y ahora mismo está subiendo más de un 6%. Los mercados, ¿de qué están pendientes? Pues de Francia, del declive de su gobierno, de su economía, que al final está poniendo en evidencia el modelo europeo, que es déficit crónico, despilfarro, adicción completa a la deuda, y esto lo estamos viendo, ya se está tensionando el rendimiento de los bonos a 10 años. Desconfianza en los mercados. Bueno, y buy hold, ¿qué es esto de buy hold? Bueno, pues Federico, hablamos de Rafa Varela, quien ha sido premiado como el mejor gestor global a largo plazo en renta fija corporativa euro y el único español en el top 5 según Citywire. Varela es líder precisamente por la rentabilidad que ha obtenido en sus fondos Buy and Hold Bonds y Buy and Hold Debt. Si quieren más información sobre estos fondos, no lo duden, llamen al 900-550-440, pregunten en su banco o entren en www.mejorrentafija.com. Bueno, Madrid, que es una referencia mundial de la cultura, como no lo ha sido jamás, por lo menos desde Felipe II. No, ahora probablemente sea más europea. Bueno, más pues hoy se inaugura una de esas cosas que yo entiendo. Si yo fuera catalán y decente, porque si no, el otro día leo unas cosas, decían unos catalanes, oye, que hemos estado en Madrid y está muy bien. Sí. Pero si yo estaba el otro día y me parecía que estaba en Barcelona, que más quisiera, payaso. Una chica que yo conozco, una señora ya, que no había venido, y entonces en Madrid, la Gran Vía, les dice, esto está muy bien, y de repente se queda, claro, con lo que nos habéis robado. Este ya no decía robo. Bueno, pero vamos con que es la noticia de interés cultural de la 11. Pues muy atentos los amantes del arte contemporáneo, porque comienza la nueva edición de Apertura Madrid Gallery Weekend. ¿Y qué es esto? Pues más de medio centenar de galerías en la capital que van a mostrar arte tanto nacional como internacional. 56 galerías se compra exactamente. Y se vende, ¿de verdad? Efectivamente. Sí, claro. Por toda la capital, por todo Madrid, disfrutando de esas galerías y de la cultura de Madrid única, desde luego. Luego, como hay que parar sus churros, sus pinchitos, hombre, sí, que menos, que abre el apetito. Eso es. En fin, pues una pausa y vamos con los oyentes. Sí. A ver. Bueno, Silvia, es verdad que se nos va el santo al cielo hablando de España, cuando era un país admirable y admirado. Ahora es admirable. ¿Qué tiempos aquellos? Preguntábamos hoy por la deriva del gobierno pro Hamás. Los oyentes temen posibles represalias y señalan a 3 miembros del gobierno como responsables: al presidente Sánchez, al ministro de Asuntos Exteriores y a Marlaska, también como responsable de la seguridad, que está brillando por su ausencia la Vuelta Ciclista. Es que él está a favor de Hamás y está a favor del etarra que coordina estas brutalidades. En Bilbao, la Vuelta Ciclista a España, que ya no es Vuelta Ciclista a España, es la Vuelta. Ahora es la Vuelta, ya no es, pues entonces mira, bueno, pues mira, que la quiten además. Von der Leyen acaba de anunciar la Vuelta. Paralización del acuerdo comercial con Israel. Si al final... Bueno, Von der Pony, que si es más tonta nace oveja, es la típica, la perfecta sucesora de Angela Merkel. Es decir, hay una parte estúpida en Alemania, suicida, que por desgracia, por su peso, su volumen, etcétera, ha mandado en Europa en los últimos 25 años. Y ya no. No, ahora es que no manda en nada. Hundida. Que llegó, se carga las nucleares y ha acabado abriendo las minas de carbón de Silesia. O sea, una tía siniestra. Y esta es una poca solta, que dicen en Cataluña, una tonta. Hay por una parte el antisemitismo que existe en Europa, muy en el interior, desgraciadamente, de Europa, el de izquierdas. Bueno, y la derecha, nunca olvides la derecha complejada. Pues ya no hay, es que las formaciones de derecha, en Italia, por ejemplo, hay una formación de extrema derecha, pero la extrema derecha italiana nunca ha sido antisemita. No, señor. Pero la extrema derecha española tampoco. La extrema derecha española tampoco ha sido antisemita. Hablo de la francesa, sí. Y la alemana también. Y la alemana también. Pero el hecho que ese antisemitismo va ganando terreno y va consiguiendo victorias, y se pinta a los de Hamás pues como sí, son malos, pero claro, es que son malos porque como Israel son muy malos. Por culpa de Israel, claro. Y entonces, claro, y ahí tienes el problema. Es decir, entonces es una estrategia donde Sánchez, que en eso yo siempre pienso que es muy malo, pero muy listo, le resulta útil. Lo mismo que hace con el tema de la inmigración. Él todo es clave electoral. Si él pensara que apoyar a Israel y decir que Netanyahu es un santo le
beneficia, lo veríamos mañana diciendo eso si no le temblaría la mano, ¿no? No, sí, seguro que lo ha dicho en algún momento de su carrera. Sí, no le importa, ¿no? Al final... Pero vamos a los oyentes. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero os adelanto que tenemos un testimonio que deja al descubierto qué es lo que hay detrás de esas protestas en la vuelta. Es la mañana. Es radio. Bueno, hoy nos va a castigar la Virgen del Tremedal. Esto no son horas, ¿eh? No. La verdad no que canto los gozos. Pero si siempre está contigo la Virgen del Tremedal, ¿cómo te va a castigar? Por supuesto. Si eres su hijo predilecto. Sí, pero ahora son las fiestas, sábado, se cantan los gozos. No, pero ella me vigila porque sabe para lo que valgo y para lo que no. Quieto, porque tenemos un carácter ahí, quieto. Claro, me dejo llevar por el vicio de hablar de España. Claro. El carácter aragonés, te nota que mi abuela era aragonesa y mi madre tenía sangre aragonesa muy intensa, ¿no? Y Maluenda no de Maluenda. Maluenda. No, mi apellido es Maluenda, mi apellido auténtico es Maluenda, no, pero claro, de Aragón. Que eran del pueblo. A ver. Vamos a empezar con un oyente que resume perfectamente lo que es Israel para el presidente del gobierno, y os voy a pedir especial atención al último mensaje. Es la opinión de una mujer que vive muy cerca de Mos, es esa localidad pontevedresa en la que ayer debería haber terminado la etapa de la Vuelta a España. Nos ha pedido anonimato, por si acaso, pero os adelanto que no es por miedo a sus vecinos. Tengan en cuenta que Israel y Netanyahu son el nuevo francomodín del gobierno. Hemos cambiado a Franco por Netanyahu e Israel para maniobras de distracción y cortinas de humo. El ministro de Asuntos Exteriores, el Álvarez, se dice que está recogiendo el pensar de los españoles. ¿Elecciones? ¿Qué es lo que quieren los españoles? Venga, machote. Del ministro Álvarez, un monaguillín, una vergüenza que este tío lleve la diplomacia por ahí por el mundo. O sea, que somos el hazmerreír, no nos hace nadie ni puto caso ni nada. ¿Cómo podemos tener seguridad en la Vuelta Ciclista a España con Marlaska? Marlaska, el de las balas, Marlaska, el de las pistolas Ramón que se atascan, Marlaska, el que les da 77 euros para la manutención a los policías nacionales, el que no les compra los chalecos antibalas. Para cargar contra los manifestantes en Madrid, contra Sánchez, bien dan las órdenes oportunas. Ayer vi en televisión muchísimos vehículos de la Guardia Civil, muchísima Policía Nacional para no hacer nada. La próxima vuelta, otros como los progres de ahora, pues pedirán que no participe el equipo de Estados Unidos, porque no estarán de acuerdo con la política de Estados Unidos. Y la siguiente pues será que no participe ningún país de la OTAN, porque no están de acuerdo con la política de la OTAN, y al final solo participarán en los Juegos Olímpicos y en las competiciones internacionales países islámicos, teocráticos y los países comunistas. Yo soy vecina de Mos y a mí no me consta que en este ayuntamiento ni en los ayuntamientos colindantes haya protestas agresivas y violentas pro-palestinas. Lo que me hace pensar que esto lo organizan gente de fuera, muy bien estructurada, que sabe muy bien cómo sembrar el terror. Que después haya vecinos que lo secunden, allá ellos. Son cómplices de un atentado para que digan que ETA está muerta. Es que es la ETA, un tal Ibón Miñaca, 2 veces condenado por terrorismo, que era el recaudador, es decir, el que chantajeaba y se llevaba la pasta a los empresarios que chantajeaba a la banda terrorista asesina el ETA, impuesto revolucionario. Y que es el que coordina toda la actuación contra la Vuelta a España. Bueno, la Vuelta, y ahora va a ser la Vuelta atrás. Es el fin de la Vuelta a España, como tantas cosas de España. Por supuesto que para lo que está la Guardia Civil de Marlaska y la bofia de Marlaska, que no es policía, lo de Marlaska es bofia, es para proteger al etarra, igual que todo el Consejo de Ministros, que salió a respaldarlo. Pero bueno, faltaba ya el abogado genocida, el experto en genocidios, que ya hoy ha declarado en las Cortes en España el genocidio. ¿Qué genocidio? Si ayer avisaron que iban a bombardear, ¿desde cuándo en un genocidio avisan a las víctimas? Un mamarracho pero es siniestro. Que lo de genocida, los redactores de la Vuelta, de esto cuando preguntan y entonces las protestas contra el genocidio... ¿Qué genocidio? No, pero le preguntan a los corredores. Hay que decir cuándo empieza a usarse genocidio. Cuando lo que llaman el Islam combatiente, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando ya se establece el Estado de Israel, 2 años después,
es la manera de atacar a Israel, que es una democracia occidental. Y entonces le dicen lo peor que le pueden decir a un judío que viene del Holocausto, que viene de Auschwitz, que es ahora los genocidas. Está muy claro, genocidio son las leyes de Nuremberg, ¿no? Donde excluyen a cualquier judío de matrimonios interraciales, de los cargos públicos, de la universidad, etcétera, ¿no? Y en Israel hay que recordar que hay diputados palestinos, hay un porcentaje alto de la población que es palestina, es decir, y musulmana. El problema de allí es es Hamás, es decir, el problema es Irán. Efectivamente. Bueno, es Hamás y la autoridad palestina tampoco. Bueno, pero a esos los mataron después de ganar las elecciones. Y hay que intentar ser objetivos. Y Ariel Sharon, ¿no?, que como recordaréis todos, iba con un plan muy radical, se da cuenta que la única solución es pactar con Al-Fatah, es llegar a un acuerdo y acabar. El problema es que con Al-Fatah acaba Hamás. De hecho, Mahmoud Abbas, su sucesor, está en Cisjordania, pero con 100.000 tíos de escolta, y ni él ni los de Gaza entran en Cisjordania, ni los de Cisjordania en Gaza. El otro día en ABC había una entrevista con un general israelí que ahora lleva cosas de inteligencia y todo esto, y dice, contrariamente a lo que Gaza era un espacio tranquilo, no pasaba nada. Cuando la autoridad palestina toma posesión, dice, empieza a haber tráfico de armas continuamente, incluso los policías empiezan a disparar. ¿No? Porque, o sea, que es que ahí el problema está que jamás toma el control de Gaza. Sí, unos son unos y otros otros. Yo creo que no hay una solución. Pero los otros allí. No son inocentes. Bueno, aquí inocente ya no queda nadie. Inocente, pero sí que es verdad. Pero si después de la historia de España nos metemos con Oriente Medio... y además tenemos que atender a muchas cuestiones, tanto dentro de España como fuera, porque hay pleno también en el Parlamento Europeo. A ver. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver, Daniel. Pues muchísimo que contar, así que empiezo por los juzgados de Plaza Castilla. Allí está citada a mediodía Begoña Gómez para ser interrogada por un delito de malversación de fondos públicos y, por lo que nos cuenta Luis Díaz, ya se percibe el dispositivo de seguridad. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Un dispositivo de seguridad más discreto que las ocasiones anteriores. De momento tan solo hay un par de furgones de Policía Nacional, muy diferente al medio centenar de agentes que acudieron hace más de un año. El objetivo es evitar, dicen, alteraciones de orden público en los alrededores de los estados. A partir de las 10:30 está convocada una concentración por Hazte Oír para mostrar su apoyo a las acusaciones populares perseguidas por el Partido Socialista y denunciar los casos de corrupción que acorralan a Sánchez y a su gobierno. Está previsto que Begoña Gómez entre directamente por el garaje para evitar fotografías y preguntas de la prensa. En apenas media hora será la declaración de su asesora, Cristina Álvarez, que entrará, según nos cuentan, por la puerta trasera. A las 12 será el turno de la mujer del presidente del gobierno para que declare por ese posible delito de malversación, siendo esta la cuarta vez que acude ante el juez Peinado. Hay que decir que tras abandonar el hemiciclo en los pasillos del Congreso de los Diputados le han preguntado al presidente del Gobierno si está preocupado por la declaración de su mujer, pero ha pasado de largo, no ha hecho declaraciones. Bueno, hay que decir que a la vuelta a España o a la vuelta no se la protege. Pero vamos a ver, a la señora del amo, si hace falta, se trae hasta la guarnición de Melilla para que luego entre por el sótano, lleve, como la hemos visto en los ascensores, que desalojen todo un piso, que se dice pronto, con todos los juzgados que quedan paralizados, porque va a llegar a decir que no dice. Esto en los pasillos, pendiente de lo que ha ocurrido en el Pleno, ha estado nuestra compañera Maite Loureiro. Cuéntanos, Maite, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues el presidente tampoco ha respondido dentro del hemiciclo en este regreso de las sesiones de control en el nuevo curso político que, fiel a los clásicos, ha tenido como protagonista Francina Armengol, que ha cortado a Feijóo y ha retirado del diario de sesiones parte de la intervención de Abascal. Ha habido también novedades, como el estreno de Esther Muñoz como portavoz parlamentaria, interpelando a María Jesús Montero, que si en otras ocasiones acusaba de machista a Miguel Tellado, hoy ha optado por ignorar a la diputada del PP para dirigirse a Feijóo y al propio Tellado. Objetivo hoy del Gobierno en su fiscalización, también ya habitual, a la oposición, como ha hecho Félix Bolaños. Que quiero que consten en el diario de sesiones las palabras que usted pronunció el pasado sábado. Este puede ser el último curso político de este gobierno, el último. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debía de haber existido en nuestro país. Hoy aquí, en sede parlamentaria, va a tener la oportunidad de retirar estas palabras. El que sabe de fosas
es el señor Otegi, el que a Pedro Sánchez hizo presidente y a usted ministro de Justicia. A mí me daría vergüenza ser ministro con el apoyo del señor Otegi. Bueno, sesión de control bastante complicada para el Gobierno, dada esa declaración que comentabais de Begoña Gómez, de todos los casos de corrupción y también de la estrepitosa derrota parlamentaria que se espera hoy al concluir el Pleno por esa reducción de la jornada laboral. El Gobierno ya señala directamente como culpable a Yolanda Díaz. Hay que decir que también tenemos actividad. actividad... Déjame añadir una cosa. Polonia ha derribado unos cuantos drones rusos y es la primera vez que Rusia ataca directamente a Polonia. Sí. Y aquí, con Hamas, con Putin y con sí. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado de imprudente y sin precedentes este ataque ruso. El gobierno de Polonia está reunido de urgencia ahora mismo. Yo creo que deberían mandarle un dron a la von der Leyen, porque es un obstáculo innecesario en la vida europea. Es muy llenaria, tiene un castillo, que se meta allí en algún sitio y que desaparezca. La Selva Negra. Además, es como una apoteosis de la laca, casi sin mujer debajo, porque como está adelgazando y es medio nada, pues es que tú ves que hay una peluca que se mueve, hay entre gente muy grande, y es que cada vez que habla la estropea. Habéis comentado que efectivamente ha abierto el debate sobre el Estado de la Unión, anunciando que va a proponer suspender parcialmente el acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel, además de sancionar a varios ministros del gobierno de Netanyahu. Recordemos que estas medidas, para salir adelante, necesitan la aprobación de los 27, es decir, que se aprueben por unanimidad. Pero ¿cómo queda Europa? Como unos minguillos en manos de Putin, que por cierto es lo que es Alemania desde hace mucho tiempo. Sí, que además es incapaz de llevar a término esta iniciativa que ha dicho, con lo cual hace el ridículo. Pues claro. Europa que os tiene. Tiene el nivel de Sánchez. Sobre el ataque, por cierto, ruso de esta madrugada, 415 drones, 40 misiles, un muerto, 3 heridos en Ucrania y además se elevan a 25 los asesinados en el este de Ucrania, en este caso por el bombardeo de ayer. Y vamos a terminar en Francia, donde la designación de Sébastien Lecornu como primer ministro no ha reconducido la situación. Le Pen y Mélenchon insisten en que deben convocarse elecciones. Los republicanos de momento se muestran cautos y el líder de los socialistas no comparte la decisión. Ahora se le presenta como un gran negociador, con una gran experiencia política, pero también recuerdo que esto es lo que se dijo de Michel Barnier y ya vimos el resultado. Bueno, hay que decir que en el discurso de despedida de Bayrou hay una frase que dice: ustedes pueden condenar lo que quieran. Lo que no pueden es condenar la realidad. Sí. Y si ustedes condenan la realidad, como suele decirse, ya les pasarán la factura. No se puede vivir gastando más de lo que se ingresa. ¿Que no lo quieren reconocer? Pues muy bien, pero la realidad no la pueden negar. En eso tiene razón Bayrou, pero también es verdad que la realidad es lo que ha matado a Bayrou. Bueno, claro, bueno, y a Macron. Las dos cosas, la realidad. Lecornu es más de lo mismo, ha dicho el líder de los socialistas franceses. Pero más soso, más me gustaba más Bayrou. Guzmán, Rafael... Olivier Faure. El otro, sí. Por cierto, que la Francia Insumisa ha registrado en la Asamblea una moción para destituir a Macron. De momento la han firmado ya 80 diputados y se necesita el apoyo de 2/3 de la Cámara para que prospere. Ellos lo que quieren es guillotinarlo. Bueno, no sería nada raro en aquellas Francia, tierras, ¿no? Han matado más que qué sé yo. Bueno, vamos a ver. Hoy es miércoles, día de revistas. Lo es, efectivamente. Y sí. asistimos a cosas asombrosas. La memoria desmemoriada. Bueno, se puede decir. Un amigo mío argentino, Germán García, brillantísimo, como tantos psicoanalistas argentinos, publicó un texto que se llamaba La memoria, memoria. Memoria, pues esto que veo ahí a la belleza, en fin, que nos presenta una obra que creo que prohíben contar o comentar. No, bueno, algunos detalles de lo que ha tenido que ver con la presentación de la obra efectivamente tienen que ser guardados por deseos expresos de editorial y parte, es decir, de Mar Flores, representante, etcétera, están guardados porque no se pueden contar, pero vamos, ya te lo voy a contar yo luego porque todos están aquí, es decir, lo que yo quiero contar de lo que nos ha contado Mar Flores en privado a los periodistas está reflejado en el libro, así que no voy a incurrir en ningún delito. Otra cosa es los detalles de cómo se produjeron los hechos que, bueno... ¿Cómo se nota que este mundo no es el suyo?
¿Quién es el representante de Mar Flores? No, es encantador, se llama Víctor y la verdad es que... Pues no le está haciendo es que, favor. Bueno, le está haciendo está eligiendo a lo mejor periodistas que no sé yo si tienen mucho que ver con este mundo o lo han tenido. O por lo menos que dan una versión que yo creo que no es lo que tenemos que sacar como conclusión del libro de Mar Flores. O sea, aquí no tenemos que hablar de los malos tratos y cosas así, sobre todo además teniendo en cuenta de que no hay ninguna sentencia condenatoria al padre de su primer hijo por maltrato, a pesar de que ella acudió, y eso es un relato muy duro que cuenta en sus memorias, acudió en varias ocasiones a la policía a denunciar y dice, y tanto hombres como policía como mujeres policía no me tuvieron en cuenta. Es una España antigua, hace 30 años, y ahora por suerte los mecanismos han cambiado. Bueno, rápidamente, ¿por qué hablo de esto de Mar en Calma? Porque hoy en las revistas, pues Mar es la protagonista de muchas de las portadas. Pensaba yo que iba a serlo a página completa en Hola y sin embargo me he quedado muy sorprendida porque no hay nada de ello, todo lo contrario, un recuadrito muy pequeño en la página principal, pero en la parte derecha... Que además... la foto es la que dicen que hizo su primer marido. A ver, yo no sé quién es esta mujer. Es una foto a traición. No identifico a Mar Flores en esta imagen, pero yo no sé quién ha sido el que se ha encargado de escogerla. Sí que sé que el fotógrafo es un grandísimo fotógrafo, pero bueno, de todo lo que ha disparado con su objetivo, luego ves a Mar cara a cara, está muy guapa. ¿Y en el reportaje anterior sale igual? ¿O no? Pues en algunas de ellas sí, es que sale con los ojos como así como semicerrados. Y no sé, es Félix Valiente, que de verdad es gran fotógrafo. Pero puede ser que ella se haya así retocado recientemente y que a lo mejor todavía esté ahí. No son buenas las fotos del maquillaje. A ver, yo achino mucho los ojos porque no veo bien, pero no lo sé, no sé. Bueno, ahora pero la portada, otra guapa no tiene nada que ver. La portada está dedicada a Nieves Álvarez. Nieves Álvarez siempre es una alegría. Un modelo internacional que se casa. También se casa Joaquín Prat, que me ha llamado mucho la atención leerlo. Y en Hola vamos a ver además fotos inéditas de la infanta Sofía en su nueva andadura en Lisboa. Ha empezado su vida como universitaria. Pero hay que hablar de más noticias que no aparecen en las portadas, que por supuesto sí que vamos a comentar, lo del pelo de Kate Middleton, etcétera. Eso se ha hecho ya noticiable y que tiene que ver con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ya sabes que es muy dado a los comunicados, ¿le mola? Bueno, yo es que creo que hay jueces que no saben estarse quietos. No saben estarse quietos. Como decían, yo soy viva, soy activa, me meneo, me paseo, subo, bajo, no me estoy quieta jamás. Bueno, pues no, es la justicia en Canarias. Bueno, pues segunda nota de este tribunal, en este caso, para desmentir una información que daban en el programa de Joaquín Prat este pasado lunes, que decía que se había archivado de manera provisional la causa de Anabel Pantoja. Bueno, no sé si ni mencionara, porque ¿te acuerdas que en la primera nota no mencionaban a Anabel Pantoja? No, pero estaba compinchado con un periódico, creo que era el Diario de Avisos, ¿no? O no me acuerdo qué periódico era, periódico canario, de un amigo del que estaba allí en el juzgado, y mientras uno decía alguien ha sido llevado a declarar, decían era Anabel Pantoja, lo publicaba el medio. El comportamiento ha sido de multa. Esto ya es de alguien que mamá quiero ser artista. Vamos a ver, ¿tú qué tienes que contestar? Tú cállate, que hablen por ti los actos del juzgado, pero cállate, ¿eh? O es que quieres reciclarte en mamachicho, no sé, bueno, es que es una tomadura de pelo. Ahora... Tal y como está la justicia, con Bolaños y todo esto, y se ponen a hacer notas para decir que sí, pero que no, pero que qué. Bueno, en fin. Bueno, pues eso, ahora lo que hacen es desmentir ese archivo provisional y dicen que la investigación está todavía siendo realizada y que más teniendo en cuenta que hablamos de una menor. Es que estos temas son especialmente espinosos. Pero cuando si todo lo han montado relativos ellos. A un bebé. En ese juzgado lo han montado todo ellos. Pues probablemente ellos, lo que salga no tenía de ahí... nadie por qué saber que habían ido a declarar. Porque fue una activación automática de un protocolo cuando un bebé tiene alguna señal rara. Automáticamente tal. Van, declaran, se van. Libertad provisional, no hay nadie detenido. Entonces, ¿a qué viene primero contarlo? Delito. Y ahora comentarlo. Delito sobre delito. Bueno, vamos al libro que tú sales, ¿eh? Sí, ya me han dicho. Creo que salimos la flor y nata, ¿eh? Tú sales bien.
parado. Yo te gusta por ver el de la Preisler, que la portada es bonita, del libro de la Preisler. Ya la conté todo. Te vi comentarlo el otro día en la televisión. Gracia. Me pareció interesante. Pero si lo ha contado todo, Paco. ¿Qué va a contar Preisler que no sepamos de su vida, de verdad? Sí, dice que tenía derecho a ser marquesa, ¿no? De su familia. Yo me quedé como sorprendido. A lo mejor con la edad recupera la memoria de lo que nunca pasó, que eso pasa mucho. Bueno, a lo mejor no vela su infancia en Filipinas, esa parte pues puede ser bonita. No, que tendrá que contar cómo la mandaron a España. No hay autobiografía en la historia que sea objetiva, porque una autobiografía, por definición, vas a vender... Claro, no vas a decir hice algo malo. Para que salga más o menos tal, tienes que estar muerto hace bastante tiempo y sin testigos. Pero que además ella ha hablado tantas veces, ha hecho tantas portadas en Ola, tantos reportajes, pero hay un libro que es el que sacó Paloma Barrientos, Reina de Corazones, donde está todo. Bueno, quiso quitar el libro de en medio, etcétera. Bueno, hará caja también. Ojalá nos sorprenda. Sí, es que últimamente no sale. Claro, es que hay... Y ha hecho muchísimo, y yo lo admiro por eso, no es por ofender, de verdad, digo, yo lo admiro porque ha sido capaz de vivir sin una profesión, principescamente, no tiene una profesión identificable. ¿Y te parece admirable? Bueno, pues sí, no ha hecho nada malo. Tenían sus maridos. Ya, pero ella elige a hombres fascinantes, ¿no? Y bien colocados, ¿eh? Muy bien colocados. Y con pasta. Sí, oye, nadie... Y el más pobre que Julio Iglesias es el músico más importante. Griñón entra con la nobleza auténtica, la aristocracia de la Edad Media importante. Es decir, es impresionante. Oyer con el felipismo en la izquierda caviar y millonaria. Es lista. Todo inédito. No, nada inédito. No, ahí todo está abusado. ¿Y Boyer qué? Pero lo recicla, ¿sabes? Lo recicla. Vamos. Es la mañana. Es radio.